Eso es muy bien. Listo. Al final me dan mi USB, ¿verdad? Sí, al final me dan mi USB, ¿verdad? Sí. Hola, buenos días. Bueno, el tema de hoy es crisis hipertensivas. Vamos a ver un poquito ahí del tema, que es algo bastante frecuente que enfrentan ahí en la sala de urgencias. Dentro de la agenda vamos a hablar un poquito de epidemiología, la forma correcta de medición, la clasificación actual, crisis hipertensivas, emergencia contra urgencia, metas y tratamiento. Dentro de lo que sabemos de la hipertensión arterial, pues rara vez causa síntomas. Ya han visto ustedes a los pacientes que nos expresan que ellos no se sienten mal y sin embargo traen cifras de tensión arterial bastante elevadas. Sabemos que está producida por factores de riesgo tanto conductuales como metabólicos y aproximadamente causa 9.4 millones de muertes alrededor del mundo y contribuye al 12.8% de las causas de mortalidad. En México, en la última encuesta de salud en el 2018, pues vean cómo ha aumentado exponencialmente la cifra de hipertensión en los pacientes, tanto en mujer como en hombre. Entonces, es algo que tenemos que estar muy atentos. Fíjense cómo llegando casi a los 70, 79 años, casi el 30% de la población es hipertensa. Entonces, es algo que tenemos que tomar en consideración y saber manejarlo. La hipertensión en la población de 20 años y más, vean cómo nuestros estados pues del norte tienen una alta prevalencia, entonces también tenemos que estar por ahí evaluando a estos pacientes regularmente. Sobrepeso y obesidad, pues no es algo nuevo, ya sabemos que más del 70% de la población mexicana está en sobrepeso y obesidad, y pues esto también contribuye de forma indirecta a todas las enfermedades crónico-degenerativas. En esta encuesta, pues también en el 2010 y 2016, 60% de los pacientes con hipertensión arterial tenía conocimiento que padecía esta enfermedad. 2016 de los hipertensos que tenían el diagnóstico y que recibían tratamiento farmacológico, solamente el 45% estaba bajo control o cumplía las metas. Entonces es algo que urge. Tenemos enfermedad pues isquémica coronaria, tenemos enfermedad vascular cerebral y pues tenemos este problema. ¿Les puedes preguntar que si ahí la ven? Sí, como yo no veo el chat de ellos. Sí, ok, gracias. Bueno, y en la consulta de urgencias, pues se estima que un 4% de las consultas corresponde a crisis hipertensiva. Entonces es algo que van a estar viendo frecuentemente a donde se vayan. La forma correcta de la medición de la presión arterial, bueno, pues ya todos han pasado por esto, debería ser en un lugar tranquilo, sin ruido, es difícil estando en urgencias, ¿verdad? Que esté reposando la espalda, que esté prácticamente sentada en forma recta, con el brazo descansando en algún sitio, no al aire ni tensos, como a veces los pacientes están, ¿verdad? Y apretando la mano, porque eso causa errores en la medición. Esto es bien importante, que el brazo esté descubierto. Muchas veces los veo por ahí que toman sobre el suéter o sobre alguna camisa, pues se supone que debería estar el brazo totalmente descubierto. El brazalete debe estar a nivel del corazón, ni abajo, ni arriba. Las mediciones en el pie que a veces hacemos en pacientes que por algún motivo no podemos estar midiendo en brazos, pues tenemos que considerar que en muchas ocasiones son inexactas, ¿verdad? El brazalete pues no debe estar sobre la ropa porque sobreestima la tensión arterial hasta 5 a 10 milímetros,
el brazo soportado, no el tenerlo nosotros, porque también sobreestima la presión. El paciente está haciendo una tensión para sostener su brazo. Entonces, esto ya está más que estudiado en esta cuestión. El paciente se supone que debería también pues, evitar hablar o interaccionar durante ese momento de la medición, y pues también se recomienda que hagamos mediciones con cambios de posición, 5 minutos supino, 2 minutos después de estar de pie, en mayores de 65, diabéticos o aquellos que iniciamos con antihipertensivos. Por ejemplo, queremos hacer un ajuste y el paciente nos está refiriendo que tiene mareo, que tiene vértigo cuando se incorpora a la posición de pie, pues tenemos que descartar hipoortostatismo para evitar la sobredosificación de antihipertensivos. Otras de las circunstancias, pues es que se les sugiere que no ingieran cafeína al menos 1 hora antes de medir la presión, que no tengan la vejiga llena, si ven que quieren ir a miccionar, pues antes de medir la presión, mándenlos a orinar, no fumar al menos 30 minutos, evitar, por ejemplo, los antigripales que traen por ahí fenilefrina y que pudieran aumentar la presión arterial, o dilatadores de pupila en gotas oftálmicas, y pues también que el medio sea adecuado, ¿verdad? Que no esté todo el ruidazo. A veces la sala de urgencias está bastante llena y con pacientes, ya ven que nos han tocado, que a veces están muy inquietos y pues inquietan al de al lado y ya la presión le sale alta a cualquiera, ¿verdad? Las mediciones en casa solamente deben ser en circunstancias especiales, y esto incluye también el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es un equipo que se coloca 24 horas del día. Esto es, si nos queda la duda que es una hipertensión reactiva o una hipertensión de bata blanca, pues nosotros podemos solicitar este monitoreo. El equipo, pues por aquí vienen las mediciones de lo que se sugiere del largo del mango, ¿verdad? La longitud debe ser al menos abarcar el 75% de la circunferencia del brazo, y deben de ser calibrados cada 6 meses, sobre todo si ustedes traen estos equipos, que estos equipos fácilmente se descalibran, y pues si se les cae o algo y ya la manecilla ya está empezando en el 20 o en el 40, pues esas mediciones ya no son útiles. La verdad es que hay que cambiar de equipo o llevarlo a calibrar. También el uso correcto del tamaño del brazalete es que quepan 2 dedos de nosotros por dentro del brazalete. Si el brazalete es muy pequeño, nos va a aumentar la presión arterial, y si es muy grande, pues nos disminuye la presión arterial. Entonces, todo esto es importante considerarlo a la hora de medir la presión arterial. La técnica, pues al menos deben de ser 2 lecturas separadas por un tiempo considerable. Si las lecturas varían más de 5 milímetros de mercurio, hay que tomar 2 adicionales hasta que haya 2 cercanas. Para diagnosticar hipertensión, esto es muy importante, 3 lecturas, al menos con 1 semana de separación. O sea, ustedes citan a su paciente y pues ya van midiendo la presión arterial en cada cita, y si cumple las medidas que ahorita vamos a revisar, pues ya diagnosticamos hipertensión. Inicialmente siempre debe ser tomada en 2 brazos, porque ustedes saben que hay enfermedades que pueden dar diferencial de presión arterial en los brazos. Y si difieren más de 20 milímetros de mercurio, pues ahí hay que hacer otras evaluaciones. Si está elevada, pues tomar la presión en una pierna, sobre todo si es menor de 30 años, en los cuales se sospecha también causas secundarias de hipertensión. Entonces, vemos las condiciones que debemos de tener. Estas, pues bueno, ahí los que estén en línea pueden tener disponible ahí esta tablita, que es prácticamente lo que les he estado platicando. Vamos a ver esta pregunta: ¿con qué cifras se realiza el diagnóstico de hipertensión estadio 1? A ver, ¿quién vota por la A? Presión arterial sistólica igual a 125 y diastólica de 85. La B, 130 a 139 y diastólica de 80 a 89. La C, 140 o mayor o diastólica mayor a 80. Y la D, 140 o mayor o diastólica mayor a 90. ¿Quién vota por la A? ¿La B? ¿La B? Okay, con confianza, con confianza. Ahorita es un momento de equivocarse. ¿La C? ¿La D? Ok. Bien. Es la B. Ya estás con las nuevas clasificaciones, que recuerden que son un poquito más estrictas y que les
es lo que nos determina. Fíjense, el paciente con elevación de tensión arterial en el consultorio va a ser considerado aquel que tenga mayor o igual a 130/80, sistólica y diastólica mayor o igual a 80. El paciente ya con emergencia hipertensiva o hipertensión severa sintomática es aquel que tenga igual o mayor a 180/120, ¿sí? Cuando tienes tú esta presión de 180/120, pues diagnosticas ya hipertensión prácticamente. Si no, si la presión arterial del consultorio es mayor o igual a 160/100, pues ahí hay que pedirle un monitoreo ambulatorio en casa. Puedes todavía irte en despacito si está sintomático el paciente, ¿verdad? Si el paciente está en el consultorio, pero tiene evidencia de daño a órgano blanco, tal como enfermedad isquémica coronaria, hipertrofia de ventrículo izquierdo, que eso ustedes lo pueden ver con un electrocardiograma, insuficiencia cardíaca incluso, o enfermedad cerebrovascular o retinopatía hipertensiva, o enfermedad renal crónica, aquí es otro algoritmo que tenemos que seguir. Aquí, si tiene evidencia de daño a órgano blanco, pues ya prácticamente hacemos el diagnóstico de hipertensión. Hay veces que el paciente, no, yo no me conozco hipertenso, yo he estado muy bien, ves el electrocardiograma y tiene ya un índice de Sokolov de más de 35 milivolts, tiene el eje eléctrico desviado a la izquierda, ves un ecocardiograma y le ves ya hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, entonces esa presión no es nueva y seguramente ya lleva un buen tiempo. Al paciente pues se ha realizado un monitoreo en casa. Este paciente que tiene daño a órgano blanco, pues si se puede realizar el monitoreo, hay que ver si su presión, la media que sea mayor de 130/80, pues prácticamente diagnosticamos hipertensión. Si no, el paciente es probablemente que tenga una hipertensión de bata blanca, o sea, si tiene cifras menores de esto. Si no es posible el monitoreo ambulatorio en su casa por algún motivo que no tenga aparato, no tenga quien, o sea, no pueda ver bien o lo que sea, pues entonces hay que indicarle el mapa para estar seguros de que estamos ante un paciente hipertenso. Y el mapa, les digo, es un aparato que son 24 horas, está insuflándose cada 15 minutos y pues lo traen 24 horas, ya llegan después al gabinete donde se lo pusieron y ya hacen un promedio de presiones y te mandan cómo evoluciona el paciente durante la noche, en el momento de despertar, que es donde se libera más cortisol y pues que pudiera estar ahí un poquito más alta la presión. Y pues bueno, aquí ya si el mapa se realizó y la media es mayor de 130/80, se diagnostica hipertensión. Si no, se confirma hipertensión de bata blanca, ¿sí? Si no tiene dinero para hacerse el mapa, pero es capaz de medirse la presión arterial solito, pues bueno, podemos hacer monitoreos, se puede citar al consultorio en 3 ocasiones, y si el promedio de nuestras presiones arteriales en el consultorio es mayor o igual a 130/80, pues llegamos a la conclusión también de hipertensión. Estas son las categorías de la AJA para hipertensión normal, menos de 120/80, elevada de 120/129 y menos de 180, estadio 1, 130/139 y 80/89, estadio 2, arriba de 140 y mayor de 90, y crisis hipertensiva más o igual a 180/120. Esto también es del Colegio Americano de Cardiología, pues para que vean que prácticamente son las mismas. Hubo controversia cuando salieron porque pues mucha gente entraba en la definición de hipertensión. Y vean cómo los europeos son un poquito más laxos en esta cuestión. En el 2018 publican ellos sus guías y dicen, ¿sabes qué? La presión, la hipertensión arterial se va a definir como arriba de 140/90. Si es una medida en casa, mayor de 135/85. Si es en el día ambulatoria, mayor o igual a 135/80. Si es durante la noche, mayor o igual a 120/70. Y si se hace un monitoreo de 24 horas, pues mayor a 130/80. Los americanos un poco más estrictos con el mapa. La verdad es que en el 2020 se publican nuevamente otras guías de hipertensión y ahí hablaban de que pues tal vez las guías no son para todos y pues que hay que individualizar al paciente, que eso también pues es muy importante, porque imagínense diagnosticar a un paciente con 125/75, pues la verdad es que no suena, la verdad, bien, ¿verdad? Entonces los europeos, por ejemplo, aquí abren un poquito más las cifras de diagnóstico. De los siguientes factores, estos son de riesgo para hipertensión, excepto sedentarismo, ingesta de sal, no ingerir alcohol, genética o edad adulta. ¿Quién vota por la A? ¿La B?
¿La C, la D o la E? Pues sí, ¿verdad? Obviamente, si vemos los factores de riesgo, pues el sedentarismo es un factor de riesgo, la ingesta alta de sodio, la ingesta alta de alcohol, pues también es un factor de riesgo cardiovascular, la genética, pues no se diga, la edad adulta, pues obviamente ser adulto mayor de 65 años, ya se lo mostramos, que en México del 70 a 79 años casi el 30% de la población es hipertensa y pues la obesidad, pues obviamente es un factor de riesgo para hipertensión arterial esencial. De los siguientes medicamentos, ¿cuáles no causan hipertensión secundaria? Anticonceptivos, AINES, descongestionantes, esteroides o todos los anteriores pueden causar hipertensión secundaria. ¿Quién vota por la A? ¿Por la B? ¿Por la C? ¿Por la D? ¿La E? Todos, ¿verdad? Ya platicamos también ahí de los medicamentos. Entonces, es algo que siempre en su historia clínica, antes de hacer el diagnóstico, pues tal vez no vayamos a estar incurriendo en que el paciente recientemente inició la mujer anticonceptivos orales, entonces tal vez eso está elevando un poco sus cifras tensionales, ¿no? Anticonceptivos orales, AINES, antidepresivos, corticosteroides, descongestionantes, algunos inmunosupresores, antiácidos que contengan sodio, la eritropoyetina, antipsicóticos, inhibidores de la angiogénesis e inhibidores de la tirosininasa. Y medicamentos hoy en día, esto para perder peso, pues allá afuera les están dando hormonas tiroideas, o sea, la verdad es que traen unas combinaciones medio raras para que pierdan peso, entonces, pues los efectos adversos los estamos viendo nosotros en las unidades de emergencias. El uso ilícito de drogas, pues aquí no nos ha tocado también en el área, ahorita hay un problema social con este punto. Aldosteronismo primario, hipertensión renovascular, SAOS, feocomocitoma, síndrome de Cushing, trastornos tiroideas y coartación de la aorta, que van a ser casos excepcionales las causas secundarias, pero bueno, también tenemos que tenerlas en mente, sobre todo si el paciente es joven y sin comorbilidades. La evaluación, pues dentro de la evaluación que ustedes van a ver que hacemos en urgencias, generalmente pues debemos de pedir la creatinina sérica, electrolitos séricos incluyendo el calcio, por lo que platicamos de los trastornos secundarios, estimar siempre la tasa de filtrado glomerular, la glucosa en ayuno, biometría hemática completa, perfil tiroideo, perfil de lípidos, electrocardiograma, ¿sí? Y si se puede, obviamente, el electrocardiograma para ver la hipertrofia, y siempre utilizar nuestras escalas de riesgo cardiovascular. También algo que se agrega hoy en día dentro de la evaluación de las guías de hipertensión es la albuminuria creatinuria radio o el índice de proteinuria creatinuria o el índice de albúmina creatinuria, pero siempre tratar de obtenerlo para ver si el paciente tiene una albuminuria mayor a 30, que es lo anormal. Entonces, también de acuerdo a las enfermedades que tenga el paciente, pues nosotros es como elegimos la terapia. Hoy en día cada vez de acuerdo a la enfermedad que tenga, pues obviamente se prescriben los medicamentos. Generalmente en aquellos pacientes, ¿sí?, que tienen, por ejemplo, falla cardíaca sistólica, pues el inhibidor, el IECA es como la mejor opción, beta bloqueador, diurético e incluso antagonista de la aldosterona como la espironolactona. En aquellos pacientes que están post-infartados, pues el IECA es una buena opción junto con el beta blocker y pues también el antagonista de aldosterona, porque sabemos que la aldosterona pues también es un antifibrogénico que va a evitar que se fibrose más esa parte que se infartó. La terapia, bueno, la enfermedad renal crónica con proteinuria, pues el IECA o el ARA, que ya lo saben, ya lo conocen muy bien, lo vieron en quinto año. En angina de pecho, pues el beta bloqueador para disminuir el consumo de oxígeno y los calcio antagonistas también son una opción. En fibrilación auricular, pues el beta bloqueador, calcio antagonistas no dihidropiridínicos, así como en el gluten. En aquellos pacientes que tienen algunas condiciones comórbidas, por ejemplo, hiperplasia prostática benigna, pues tal vez un alfa bloqueador también va a estar por ahí ayudando a esa presión arterial. Aquel que tiene temblor esencial, pues los beta bloqueadores son una opción. En aquellos pacientes que tienen hipertiroidismo, pues el beta bloqueador también va a ayudar. Si tiene migraña el paciente recurrente, pues el beta bloqueador también ha demostrado que hay algún efecto también. En cuestión de osteoporosis, pues la tiazida, el ácido diurético tiazida, y el fenómeno de Raynaud, sabemos que el tratamiento es con calcio antagonista dihidropiridínico como el nifedipino. En cuestión de las contraindicaciones, si el paciente tiene antecedente de angioedema, pues el IECA no es una opción.
Si el paciente tiene enfermedad de broncoespasmo, asma o lo que sea, pues el beta bloqueador, hay que escoger un beta bloqueador selectivo, como bisoprolol, carvedilol y nebivolol, y por ejemplo no propanolol, porque puedes provocar mayor espasmo. Depresión, pues también hay que tener cuidado con los medicamentos que se pudieran indicar en caso de que tuviera alguna utilidad la reserpina. Enfermedad hepática, pues la metildopa hay que tener cuidado. En cuestión de embarazo, pues hay que quitar el caso varas, evitarlo durante el embarazo. Sí se puede dar la lactancia al IECA, pero obviamente con vigilancia. En cuestiones de segundo bloqueo de aurículo ventricular segundo o tercer grado, pues hay que evitar los beta bloqueadores. Y siempre considerar que también los antihipertensivos pueden tener efectos secundarios. Por ejemplo, el beta bloqueador en cuestión de la depresión también disminuye la libido, entonces los pacientes tienen que ver todo el ambiente del paciente para ver cuál le van a indicar. Por ejemplo, la gota, pues las tiazidas tienen un efecto que elevan el ácido úrico, entonces también hay que tener cuidado porque podemos disparar un ataque agudo de gota, por eso es muy importante la historia clínica. Si tiene hiponatremia, pues la tiazida va a ser un efecto natriurético y pues lo voy a empeorar con la tiazida, entonces mucho cuidado al indicar los antihipertensivos. La crisis hipertensiva, la definición va a ser la elevación aguda de la presión arterial, capaz de producir alteraciones funcionales o estructurales en los órganos diana de la hipertensión arterial, que ya sabemos cuáles son: corazón, riñón, cerebro, retina y pues las arterias en general. Afecta a pacientes con o sin diagnóstico previo de hipertensión. Actualmente, pues, la verdad es que todos manejan que va a ser definida como mayor o igual a 180-120. Y pues también se añade otro término como pseudocrisis o falsas crisis hipertensivas. Entonces tenemos la clasificación: pseudocrisis, urgencia y emergencia. Entonces aquí pues siempre vigilar nuestros 5 órganos diana para ver a cuál tiene afección en ese paciente que se presenta. Vamos a ver, mujer de 19 años con antecedentes de repetidos episodios de cefalea hemicraniana acompañada de fotofobia, fonofobia, náuseas y vómitos. Acude por cuadro clínico similar de 24 horas de evolución. Exploración física 160-90, 90 de cardíaca, respiratoria 24, exploración neurológica cardiovascular sin alteraciones. El diagnóstico más probable es A, urgencia hipertensiva; B, pseudocrisis; C, emergencia hipertensiva. ¿Quién va por la A? ¿B? ¿C? Ok, en este caso, pues recuerden que urgencia y emergencia, acuérdense que más de 180, 120, ¿no? Hasta ahorita es la definición. Es una joven, no tiene antecedentes de importancia cardiovasculares, o al menos no se los decimos, y aparte también pues la exploración neurológica y cardiovascular está sin alteraciones. Entonces podría tratarse esto de algún episodio de migraña en que el dolor esté disparando un poquito la presión arterial, que sea reactiva, y una pseudocrisis, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cuál sería su tratamiento? A, antihipertensivos vía oral; B, antihipertensivos intravenosos; C, AINES y triptanes; D, antieméticos. ¿Quién va por la A? ¿La B? ¿La C? Muy bien. Y D, pues obviamente no, ¿verdad? Antieméticos. Aquí lo más importante es quitar el dolor y seguramente va a bajar la presión, y si tiene episodios repetidos de cefalea y diagnosticamos migraña, pues tal vez un preventivo sean los triptanes. Entonces, las pseudocrisis van a estar, son elevaciones de la presión reactivas y transitorias a la activación del sistema nervioso simpático: estrés, dolor agudo, emociones, retención urinaria, ejercicio físico, hipertensión de bata blanca aislada, hipertensión de bata blanca definida, y no ocasionan lesiones en órgano blanco. O sea, la paciente fue bien evaluada y sabes que no tiene falla cardíaca, no tiene retinopatía, neurológicamente está íntegra, bueno, y hay que ver si tiene un desencadenante. ¿Qué hacer? Pues reposo en decúbito supino, en un ambiente tranquilo, por ejemplo en urgencias, ahí, bueno, tenemos 50 camas, no sé. Toma de presión cada 10 o 30 minutos, no antihipertensivos, la presión arterial se normaliza cuando se corrige el factor desencadenante, ansiolíticos o AINES, y descartar el diagnóstico, pues obviamente hipertensión como quiera, o sea, seguirle diciendo, ¿sabes qué? En casa te monitoreas, en un ambiente tranquilo, y pues ya te vemos en consulta externa de medicina familiar.
Urgencias hipertensivas, ¿cómo se diagnostican? Vamos a revisarlo. Vamos a ver este caso clínico. Hombre de 56 años con hipertensión de 15 años de evolución, tratado con losartán 50 cada 12, acude asintomático a cita de control. A la exploración física ustedes lo encuentran con 190-110, frecuencia cardíaca de 78, respiratoria de 18, exploración neurológica y cardiovascular sin datos patológicos. Sus paraclínicos muestran una creatinina de 2 miligramos por decilitro. Su tratamiento es antihipertensivo intravenoso, modificar antihipertensivos vía oral con seguimiento en 24 horas, continuar tratamiento antihipertensivo actual o de hemodiálisis. ¿Quién va por la A? ¿Por la B? ¿La C? ¿La D? Aquí es bien importante, fíjense bien el caso clínico, asintomático. Tú lo exploras y no hay ningún dato patológico. Que si ves creatinina de 2, ok, es un dato muy importante y qué bueno que lo consideran una urgencia, pero si el paciente realmente pues, no está edematizado, o sea, no está con datos de sobrecarga, realmente no es una emergencia. Entonces, aquí podríamos modificar antihipertensivos vía oral con seguimiento en 24 horas. ¿Qué hago? ¿Puedo aumentar el losartán? Pues tal vez con esta creatinina, tal vez pues ahí me limita un poco, pero puedo agregar un diurético o un calcio antagonista a este tratamiento. Urgencias hipertensivas, pues son las elevaciones agudas que no provocan afectación de órganos diana. Al no existir compromiso vital inmediato, permiten su corrección en horas o días. Puede controlarse en la atención primaria, es decir, en la consulta de medicina familiar. Se envían al servicio de urgencias en caso de no responder. Ya si, por ejemplo, lo citas a las 24 horas o le pides que se esté revisando en casa y de plano no baja, pues ahí tal vez sí habría que considerar si hay algún otro problema. Entonces, generalmente adultos mayores. ¿Qué hacer? Pues antihipertensivos orales, como captopril, amlodipino, diuréticos. La clonidina, pues depende del caso y donde estén localizados. Aquí no está. Captopril 25 miligramos, inicia su acción a los 15-30 minutos y dura 4 a 6 horas. Valorar esquema doble, como les digo, captopril y diurético tiacida o calcio antagonista. El nifedipino sublingual antes se usaba, de hecho todavía ustedes van a escuchar que hay unidades de urgencia que lo usan. No, por favor, ustedes no lo usen, eso no lo aprendan, está prohibido. Y pues hay que evaluar al paciente pues ahí cada 30 minutos en dado caso que esté en urgencias, que haya llegado por algún motivo a urgencias, ¿verdad? ¿Cuánto debe descender? Pues debe ser gradual, en 12 a 48 horas, no es una urgencia que descienda, generalmente vas despacio. Tratamiento muy agresivo puede desencadenar lesiones isquémicas en órganos diana y pues tener menor de 160 sienes como tu objetivo. No disminuir más del 20-25 del valor inicial de la presión arterial media. La hipertensión genera los síntomas o es resultado de un estado patológico. Pues bueno, esto es importante diferenciar si el daño es crónico, como vimos ahorita la creatina de 2 de este paciente, o se trata de un evento agudo, principalmente a nivel de retina, riñón e hipertrofia ventrículo izquierdo. ¿Qué haría que me dijera, esto es una emergencia? Pues bueno, si yo tengo una creatina de 2 y el paciente me dice, no he orinado, o estoy edematizado y tú lo ves, por eso es que la exploración es muy importante, y si tú no ves una urgencia, a pesar de una creatina de 2, pues sí calcula la tasa de filtrado glomerular, lo citas pronto, le completas con proteinuria, creatinuria, todo esto, pero no es algo que debas de hospitalizar, por ejemplo, en el caso que vimos. Y pues bueno, aquí asintomático con síntomas, ya saben cómo debemos de medirlo, y la diferencia entre ambos brazos significativa nos sugiere una probabilidad de disección aórtica, y a esos pacientes hay que mandarlos. Emergencia hipertensiva, ¿sí? Vamos a ver este caso, mujer de 60 años sin antecedentes patológicos, acude por cuadro de 2 horas de evolución, caracterizado por disnea de inicio súbito, diaforesis, y a la exploración física ustedes la encuentran con 180-130. Frecuencia cardíaca de 100, respiratoria de 32, saturación de 86%, palidez de tegumentos, diaforética, polipneica, con ingurgitación yugular, precordio con galope, campos pulmonares con estertores crepitantes y edema de miembros inferiores. Entonces, aquí su tratamiento, ¿cuál sería? Antihipertensivos vía oral en control 24 horas, antihipertensivos intravenosos nitroglicerina y diurético de asa, antihipertensivos intravenosos beta bloqueador o antihipertensivos vía oral doble esquema. ¿Quién va por la A?
la B, la C y la D. Ok, acuérdense, en cardio, el paciente pues está hipertenso, taquicárdico, taquipneico, hipoxémico, ingurgitación yugular, galope, edema y estaturas crepitantes. Esto, la posibilidad de que les habla, ¿de qué diagnóstico? Insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Probable edema agudo de pulmón, ¿sí? Entonces, cuando está una insuficiencia cardíaca aguda, el beta bloqueador no es nuestra primera opción, ¿sí? Recuerden que eso es algo en cardio que se les enseñó. Entonces, aquí la primera opción es la nitroglicerina, porque te permite la redistribución venosa, y el diurético de asa para forzar la uresis y que así puedas controlar esta sobrecarga hídrica que tiene el paciente, ¿ok? Entonces, aquí esta es nuestra primera opción. Entonces, las emergencias hipertensivas son las elevaciones agudas mantenidas de la presión y con daño a órgano blanco. El compromiso es vital, aquí sí requerimos un descenso rápido por fármacos vía parenteral, por eso es que los estamos presionando y que checa la presión en los 10 minutos, checa la presión en 5 minutos. ¿Por qué? Porque la nitroglicerina te va a hacer efecto inmediato. O sea, a mí no me conviene que se choque, pero tampoco me conviene mantenerlo en cifras elevadas. Yo tengo una meta. El objetivo es reducir la presión arterial en minutos a hora, reducir de 10 a 20 en la primera hora y después de 5 a 15 en las siguientes 24 horas. Las presentaciones clínicas más comunes de la emergencia hipertensiva, como ustedes lo han visto: infarto cerebral, edema pulmonar, encefalopatía hipertensiva. La evaluación inicial, pues hay que ver si el paciente tiene dolor torácico, si tiene dolor dorsal, sospechar aguas de la disección aórtica, disnea, pues edema agudo de pulmón o falla cardíaca, síntomas neurológicos que pueden ir desde crisis convulsivas, encefalopatía hipertensiva, alteración del estado de conciencia, alteraciones visuales. Los aspectos físicos que hay que explorar en estos pacientes, pues la exactitud obviamente de la medición en ambos brazos en la evaluación inicial, distribución de la grasa corporal, lesiones cutáneas, fuerza muscular, estado de conciencia, fundoscopía si es posible, cuello, palpación de tiroides, si ves ingurgitación yugular, cardiovascular, pues corazón, tamaño, dónde está el choque de la punta, estertores, ruidos cardíacos. El abdomen, presencia de masas renales, soplos en aquellos pacientes que están muy delgados, podemos llegar a detectar soplos y sospechar de una estenosis de la arteria renal. Pulsos femorales, extremidades, también hay que ver siempre los pulsos y si hay presencia de edema. Evaluación neurológica, obviamente las alteraciones visuales, si tiene datos de focalización o de confusión. En el laboratorio, pues es prácticamente lo que vimos previamente, se agrega tal vez prueba toxicológica y prueba de embarazo si la paciente todavía está en edad reproductiva. El gabinete, pues radiografía de tórax, electrocardiograma, biomarcadores coronarios si se sospecha de Zika, y tomografía de cerebro o resonancia magnética con serie stroke si hay síntomas neurológicos, y angiotomografía de tórax o abdomen si se requiere. Los tipos de emergencia hipertensiva, recuerden, van a estar clasificados como neurológicos, cardiovasculares y otros, ¿verdad? Dentro de los neurológicos, aquí la encefalopatía hipertensiva, el ictus y la hemorragia intracraneal, aquí sí usamos beta bloqueador como primera opción. En México tenemos la betalol. Nitroprusiato sí hay, pero es más difícil de usar y generalmente pues debemos de tener al paciente bastante monitorizado. Nosotros aquí pues prácticamente yo solo lo he visto utilizado en terapia intensiva. Cardiovasculares, en cuestión pues de síndrome coronario agudo, edema agudo de pulmón, utilizamos nitroglicerina, en cuestión de otras, pues ya depende el cuadro clínico del paciente, ¿verdad? En pacientes que también ustedes van a ver en este año, pues la preeclampsia grave o eclampsia, ellos utilizan la betalol e hidralazina intravenosa. Las consideraciones para individualizar el tratamiento, esto ya lo presenté previamente, pero es muy importante que ustedes lo recuerden. Esta tablita está en up-to-date, que siempre la tengan a la mano, de los efectos adversos de los medicamentos y cómo lo vamos a individualizar. Aquí, por ejemplo, la nitroglicerina, que es lo que más usamos en urgencias, 5 a 100 microgramos por minuto en perfusión continua. El inicio de acción es de los 2 a 5 minutos y la duración es de 5 a 15 minutos. El efecto colateral más frecuente, cefalea, vómitos, taquicardia y tolerancia en el uso prolongado. Es decir, iniciamos la nitroglicerina,
y a las 24, 48 horas yo ya tengo que estar introduciendo los antihipertensivos orales si es que tolera vía oral. ¿Por qué? Porque el paciente va a hacer tolerancia y va a llegar a un punto en que esa nitroglicerina no va a mejorar la presión arterial. Las indicaciones pues ya las vimos de la nitroglicerina y el labetalol. Se pueden dar bolos de 20 miligramos minuto cada 10 minutos hasta 80. Cuidado con el bloqueo auriculoventricular, ¿de acuerdo? Y la hidralacina ustedes lo van a ver en GINE, que utilizan bolos de 5 a 20 cada 20 minutos, y pues aquí obviamente pues es algo importante estar ahí al pendiente también de estas mujeres que van a hacer cesárea o urgente, ¿verdad? Y bueno, otro algoritmo de los que me gusta más presentar, pues bueno, esto es la presión arterial mayor de 180-120, evaluación clínica, signos y síntomas de gravedad, es una emergencia. Si no, pues es una urgencia y hay que pues, reposarlo al paciente, ver si es una pseudocrisis, si es una urgencia, pues tratarla y ver si tiene algún antecedente de enfermedad cardiovascular. Si el paciente está totalmente asintomático, pues tratamiento vía oral, reposarlo, citarlo en 24 horas, a ver si mejora. Pero si es una emergencia, pues esto hay que derivarlo inmediatamente de urgencias. Ya si acaso el paciente con urgencia persiste con mayores de 180-120, pues hay que ver si se tiene que referir a un sistema de urgencias para ver si no hay otro problema. Entonces, nuestros objetivos, ¿cuáles van a ser? En aquellos pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, graduado por falla cardíaca, diabético, mayor de 65 años, pues la presión arterial se recomienda que se mantenga menor a 130-80, y aquel paciente que no tiene riesgo cardiovascular, pues todavía puedes ver un poco más laxo, irte de 130-139 sobre menor de 90. Las estrategias para optimizar el manejo de la hipertensión arterial, hay que tener un protocolo de intensificación de la medicación, un abordaje basado también con un farmacólogo. Hay institutos en los que pues, el farmacólogo va con nosotros pasando visita y viendo lo de las dosis. A veces suena mal, pero la verdad es que tienes 12.5 miligramos de diurético tiacida, tienes enalapril 5 miligramos, tienes 10 miligramos de amlodipino, pues lleva a dosis óptima cada antihipertensivo antes de meterle 3 al paciente y que sea un gasto tan importante para él. O sea, primero optimiza dosis y luego ya vas agregando otros medicamentos. Esto es lo que les digo, la baja dosis de combinación de la terapia. Hay que utilizar los medicamentos mejor tolerados para el paciente. Luego el paciente está usando amlodipino y trae un edema de miembros inferiores impresionante que ni siquiera puede caminar, el pobre abuelito. Entonces, bueno, oye, hay que ser considerados y tratar de valorar los efectos adversos de los medicamentos. Fijar la dosis, si se puede, en una única pastilla. El sistema de seguridad social no tiene estas combinaciones. Creo que apenas están introduciendo, por ejemplo, uno que están introduciendo es uno que trae valsartán con amlodipino, hidroclorotiazida en una sola pastilla, y pues la verdad es que está súper bien. Y bueno, y compromiso del paciente, hay que, en nefro yo les digo, hay que empoderar al paciente, hay que informarlo, hay que darle una hoja de metas. O sea, si yo no le digo cuánto debe andar su presión, él ni tiene noción. ¿Por qué? Porque él no vino a estudiar medicina, ¿verdad? Entonces, tú en una hoja donde haces tratamiento, yo no sé si han visto alguna vez el sistema estadounidense, pero al paciente se le da las metas que tiene que tener de glucosa, de hipertensión, entonces yo lo acostumbro en la consulta, es una recomendación para ustedes que lo hagan siempre. Compartan las metas con el paciente, la conciliación de medicamentos, que se mida la presión arterial en casa y obviamente pues motivar a la familia para que todos compartan los mismos hábitos saludables. Vamos a ver un último caso, me parece. Mujer de 80 años acude a evaluación inicial de hipertensión detectada por el ortopedista. Ella es sana, permanece activa, va el de 100 puntos, o sea, funcional. Nunca ha sido tratada para su hipertensión. Su única condición médica es una lumbalgia secundaria, enfermedad de disco degenerativa. Su única medicación es la vitamina D con calcio y en su consultorio ustedes la encuentran con 200 sobre 90. Frecuencia cardíaca es 77. No hay cambios ortostáticos significativos, tanto en TA como en frecuencia cardíaca. Su panel metabólico y electrocardiograma en reposo es normal. ¿Cuál de los siguientes enunciados es la acción más apropiada? Iniciar diurético tiacida,
programar cita en 2 semanas para repetir la medición de la tensión arterial y confirmar el diagnóstico, ordenar un mapa, enviar urgencias para que sea tratada, o iniciar IECA más tiazida porque la paciente tiene hipertensión estadio 2. ¿Quién va por la A? ¿Por la B? ¿Por la C? ¿Por la D? ¿O por la E? Okay. En este caso, tenemos una mujer 80 años, ¿sí? Es una evaluación inicial, es activa, es sana, ¿sí? Y su única medicación es la vitamina D. Entonces parece que esto no está influyendo ahí en la presión arterial, ¿no? No hay cambios en ortostáticos, su panel metabólico y electrocardiograma está normal, o sea, no te urge ahorita tratarla, entonces no iniciaría IECA y tiazida. Ojo, la tiazida en mujeres y más de 80 años, en pacientes mayores de 65 años, la tiazida tiene un efecto adverso que es la hiponatremia en algunos de los casos, y más en mujeres. Esto se asocia a un efecto en un receptor estrogénico. Entonces, no es la mejor opción la tiazida para las mujeres y adultos mayores. Entonces, por ahí eso destantea un poco y la quitamos. A urgencias, pues no, porque está sintomática y ya vimos que no tiene daño órgano blanco. Cita 2 semanas, pues se me hace difícil, ¿verdad? Porque la presión como quiera, pues sí te da temblor un poco 200/90. Entonces, el ordenar un mapa sería nuestra estrategia más adecuada. ¿Por qué? Porque 80 años y, oiga, tómese la presión 3 veces al día, pues. Así que tiene un Bartel de 100, pero tampoco va a estar la señora, o sea, ya es un adulto mayor. Entonces, es más fácil para ellos un mapa que estarle tomando la presión 3 o 4 veces al día. ¿Ok? Entonces, mensajes para llevar a casa. La presión arterial tiene alta prevalencia, alta morbilidad, como lo vimos. Siempre hay que evaluar la extensión del daño, la presencia de enfermedad cardiovascular o renal. Evaluar y modificar los factores de estilo de vida que pudieran contribuir. Individualizar el tratamiento, porque vimos diferentes casos, desde una joven de 19 años, uno de 50, uno de 60 y uno de 80. Lograr objetivos, compartan objetivos con el paciente, no les den medicamentos rimbombantes y caros que no puedan cumplir. Hay que ubicarnos en el contexto social del paciente también. Y pues las metas de presión arterial dependerán del riesgo de tener un evento cardiovascular. Entonces, pues bueno, eso es todo por mi parte. Que tengan buen día. No sé si hay dudas en el Teams. ¿Alguna duda aquí con ustedes, chicos? ¿No? Ajá. Entonces, si es ambulatorio, cada paciente le tardamos que hacer la pero el mapa, ¿en cuántos días también no, lo pides, se queda 24 horas, ponle que se lo ponen el sábado, para el lunes tú ya tienes una interpretación y el martes puede ir a consulta contigo, o sea, realmente rápido. Por ejemplo, potenciales donadores que tenemos y que, por ejemplo, donadores vivos y que nos queda la duda de la hipertensión, les mandamos un mapa y en la misma semana ahí lo tenemos ya. Y es un estudio que más o menos, ahorita como ya lo tienen más gabinetes, anda como en unos 1,800. Como unos 1,800, de 1,800, 2,000 pesos. O sea, no es tampoco tan caro. Sí. Que causa lesiones isquémicas. No controlas la forma en la que se va a bajar la presión arterial. Entonces, lo que se ha visto es, a mí me han tocado reacciones adversas horribles, en cuestión de que se desmayan, o sea, bajas tanto la presión arterial media y recuerda que tienes que mantener la perfusión, o sea, tienes metas 10 a 15% en 1 hora, 20 a 25 en 24 horas, o sea, no es una urgencia bajarla así de golpe, ¿sí? Igual tengan mucho cuidado, por ejemplo, con la prazosina, que usamos mucho en enfermedad renal. Es bravísima la prazosina, o sea, me ha tocado pacientes que me hablan y está desmayada aquí en la central de autobuses, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué le dieron? La prazosina, ¿le tomaron la presión? No. Entonces, eduquen al paciente a que antes de que se tome ese tipo de medicamentos, que se mida la presión arterial. El nifedipino sublingual, ya prohibido, no se usa. De hecho, el nifedipino de tabletas de liberación prolongada ya hasta lo quitaron del mercado, ahorita hay solo genérico. Y por ahí en Seguridad Social estoy viendo que a los pacientes les están dando de 10 miligramos en cápsulas y les dicen tómese 3.
Entonces, sí me han tocado eventos de hipotensión bien feos, ¿sí? Y pues está escrito, o sea, es un medicamento sublingual. En Estados Unidos existe el spray de IECA y el spray de Isosorbit. Llega el paciente con urgencia hipertensiva, le da su spray, pero aquí no. Entonces, no hagamos cosas que no debemos hacer. No hagamos, sí, pues no hagamos remedios, ¿verdad? Ese es un remedio, era un remedio. Cortaban la cápsula y le ponían, ni sabes cuánto le estás dando. Eso sí, veíamos los efectos adversos, ¿ok? Sobre todo isquémicos cerebrales, ¿ok? Bueno, y el captopril sublingual tampoco existe, entonces de ese oral no pasa nada. ¿Dudas en Teams? No. ¿No? Bueno, bye. Ya grabaste la clase de aquí, ¿verdad? No. Ay, esto no sirve. Es que está bien. No sé si hay dudas aquí. No está activada. Claro, en el chat. Ah, están poniendo estos. No, son nombres. ¿Salir?